pueda colmar de bendición, y espero que en esta mañana pues pueda ser una mañana de bendición donde el Señor pues nos pueda bendecir a raíz de lo que vamos a compartir. Vamos a compartir algo bastante interesante y que pues no se suele tocar mucho, al menos detrás de los púlpitos. En ámbitos más íntimos, en una casa, en compañía de algún amigo, solemos compartir a veces, pero no siempre. Es el tema pues tradicional, cultural del pueblo de Israel, en cuanto, por ejemplo, a las comidas que son clasificadas según el libro de Levítico como aptas, alimentos aptos para comer al pueblo de Israel. Aunque los alimentos que están prescritos como alimentos inmundos, impuros y que no son comestibles para el pueblo de Israel, no significa que las demás naciones también tuvieran estas prohibiciones, se lo comían. Específicamente, en su mayoría, la alimentación diaria consistía de vegetales, frutos secos, la variedad amplia de los frutos, el pescado, las hortalizas, y la carne pues no era diariamente. La comían, pero sería pues cuestión de una vez por semana o una vez por mes. Lo que nosotros, por ejemplo, pues comemos toda clase de mariscos y la gran variedad de carnes, pues para ellos no era aceptable, porque así estaba prescrito pues en la ley que se le dio Dios a Moisés, y que ciertos alimentos, como ciertos mariscos, y estaban prohibidos. Explicaremos luego el por qué motivo. Explicaremos el por qué motivos y entonces entenderemos por qué llegaron a esta conclusión y por qué el Señor, en su sabiduría, prohibió ciertos alimentos. Mira, vamos a empezar de una manera curiosa. Vamos a hablar acerca de la higiene. Yo recuerdo personalmente, cuando era pues pequeño y salíamos del colegio o estábamos en la calle con los críos, mis amigos, jugando pues a fútbol, y nos pasábamos las horas enteras tirados en lo que es en la arena, en la tierra, en el suelo, jugando pues con los tapones de las botellas, con las chapas, ya sean de plásticos o metálicas, con las canicas, y esto pues conllevaba pues a tocar muchos la suciedad del suelo, a arrastrarse uno por la arena, y llegábamos a casa pues hambriento. Y mi mamá en aquel tiempo era muy estricta. No podíamos sentarnos a la mesa y a comer sin primeramente no lavarnos las manos. De hecho, yo y algunos de mis hermanos, porque somos 5, entrábamos al servicio, al lavabo, y para no esperar que el turno nuestro para poder lavarnos las manos, hacíamos como que nos íbamos, ya estábamos limpios, y mi madre decía: a ver, enséñanos las manos, a ver si es verdad, porque la madre conoce a sus hijos, y decía: anda, pasa otra vez y lávate las manos con agua y jabón. Era muy estricta, porque ella pues se lo tomaba todo esto muy en serio, y es normal, como cualquier madre de hoy en día. El propósito de lavarnos las manos tiene que ver con la higiene, con la limpieza, con la salud. Sin embargo, esta es la forma de verlo nosotros. Nosotros lo hacemos por motivos de limpieza, por motivos de higiene, por motivos de salud. Este es el concepto de la mayoría, de la inmensa mayoría, gloria al Señor, pues para las personas
personas que no son judías. Pero para el judaísmo, este no era el concepto de la limpieza de las manos, no era por motivos de higiene, ni tampoco era por motivos de salud, no era por eso. Porque desde el punto de vista de los judíos, el propósito cambia de algo saludable a algo religioso. El concepto de ellos, el poder lavarse, es por concepto religioso y no es por concepto de higiene. Es decir, ellos lo hacían partiendo desde una fe y una convicción. Por eso, si nosotros leemos 1 Corintios capítulo 6 y verso 11, allí podemos ver que el apóstol San Pablo escribe: y esto erais en el pasado algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados en el presente, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor. Aquí la profundidad de sus palabras dichas por el apóstol San Pablo, o dichas de Jesús por medio del apóstol San Pablo, por ir más allá de la explicación propia del bautismo, Pablo está siendo hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, y entendía muy bien la práctica, hermanos queridos, en los mikvah, la práctica que se utilizaban en los judíos de entrar en el mikvah. ¿Qué es el mikvah? Mira, K de kilo, V de uva y mikvah, no es otra cosa, hermanos queridos, que aquel receptáculo, lo que nosotros hoy entenderíamos, a ver, ¿cómo le explico yo? Los judíos, antes de entrar a la sinagoga o antes de entrar al templo, ya sea para el servicio religioso o para los sacrificios, gloria al Señor, cuando entraban, por ejemplo, al tabernáculo o entraban al templo en el tiempo que estaban, había un receptáculo como un estanque donde la gente entraba para zambullirse en el agua, lo que nosotros hoy en día, en el siglo XXI, le llamaríamos una especie de pozo amplio y grande, o mejor dicho, para nuestra mentalidad sería reconocido como una piscina grandiosa, una piscina donde todo el mundo entramos y nos zambullimos. Al zambullirnos y salir, no solamente representa muerte y resurrección, aunque este no era el concepto, pero sí representaba como desprenderse de una inmundicia, de una purificación externa, de una limpieza, para estar apto para entrar a la sinagoga, para poder entrar, por ejemplo, a lo que es el templo, y si habláramos, por ejemplo, cuando los peregrinos, o mejor dicho, los hebreos estaban en el desierto y tenían lo que es el tabernáculo, tanto el sacerdote como el sumo sacerdote se le exigía lavarse después de los sacrificios en el lavacro, limpiarse las manos, limpiarse la cara y limpiarse los pies para luego entrar al lugar santo y al lugar santísimo. De hecho, la persona que cometía un cierto pecado iba ante el sumo sacerdote para hacer una expiación, un sacrificio, también se le demandaba, gloria al Señor, pues lavarse las manos, como una purificación. Entonces, el concepto del apóstol San Pablo, entendiendo porque él es hebreo de hebreo, gloria al Señor, cuando escribe estas cartas, estas epístolas, le hace entender a sus lectores de la importancia que ellos tenían y el concepto que tenían sobre la limpieza. Así que si cuando le está hablándole de la purificación, de la limpieza externa, cuando uno se zambulle o entra en el agua, llamado mikvah, literalmente en hebreo significan una colección de agua o colectar agua. Colectar agua. Hoy en día, si nosotros tuviéramos el privilegio de estar caminando por algunas ciertas regiones de Israel, gloria al Señor, si
caminamos por las ruinas, por ejemplo, del Corazín, en la propia sinagoga podemos encontrar un mikvah en la entrada. Y si fuéramos por el desierto de Judea, donde están las ruinas del Qumran, allí encontraríamos otros en la entrada que da lugar a estas mikvah. ¿Por qué? Bueno, mirad, cuando los peregrinos que venían a Israel, a Jerusalén, y querían entrar porque eran judíos, pero que residían fuera de Jerusalén porque fueron expatriados, porque fueron pues por las diásporas que han sufrido a lo largo del tiempo, algunos quedaron pues fuera de Israel y quedaron pues en Egipto, en Mesopotamia, en Cirene, al norte de África, y así sucesivamente podríamos estar hablando. Ellos como judíos, cuando iban una vez al año a Israel para celebrar la fiesta de la Pascua o para hacer algún sacrificio, pues en la entrada había unos mikvah, unos estanques, para que ellos pudieran lavarse de las inmundicias que habían podido contraer en el camino. De hecho, muchos de los peregrinos estaban contaminados ceremonialmente, religiosamente, por el mero hecho de que cuando transitaban por los desiertos o por los campos, en los caminos, habían pues animales que habían sido fallecidos por otras fieras, o inclusive por los animales o por alguna enfermedad. De hecho, habían también seres humanos, personas que habían fallecido por múltiples factores de la vida, se ha asesinado, ha sido devorado por un animal, un leproso que llegó a morir, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que había pues una ley en Israel, dentro de lo que es la ciudad, de que ciertos personajes tenían que ir con esta comisión pues establecida dentro del recinto del reino de Israel, de los judíos, donde estos personajes se le llamaban los levitas y tenían que ir a lapidar a ciertos animales. Habían, por ejemplo, cuevas donde servían pues de refugio para los peregrinos antes de llegar a Israel. Y allí descansaban, pero sin darse cuenta, por ignorancia o por la oscuridad de lo que es la cueva, el refugio. Allí podía haber un animal que hubiese muerto o un hombre que hubiese muerto quizás hace años, y por ignorancia o por accidente, si tocase aquel animal o aquella persona que había fallecido, ceremonialmente estaba contaminado. Entonces, ¿qué hacían los levitas? Estas personas que estaban encargadas para esta misión iban por los caminos y ponían un montículo de piedras, tapaban a la persona o al animal y las pintaban las piedras de cal para que quedaran blancos. Y entonces ellos, cuando iban caminando, veían un montículo de piedras en blanco, podría verlo a la derecha, podría verlo a la izquierda, o entraban a una cueva y cuando entraban veía que había un montículo de piedra, es decir, como una especie de montaña, un altar que había cubierto un animal, pero podían distinguirlo porque había una mancha blanca muy grande, todo de blanco. Entonces yo decía, cuidado, vamos a Jerusalén, vamos a Israel para cumplir la fiesta de la Pascua, vamos para visitar a los familiares, vamos a entrar al templo, vamos a entrar a la sinagoga, tenemos que hacer sacrificio, y si nos contaminamos no estamos aptos para entrar. Gloria al Señor. Muchas veces, para prevenir, pues en la entrada se ponían estos recipientes, estos mikvah. Ahora, con el tiempo, esto pues causaba pues mucha tristeza y muchos problemas, pues porque una persona que entraba al mikvah, a lo que es la piscina de agua, que tenían que bajar 7 escalones, representando pues los 6 días de la creación, y el séptimo reposó porque ya estaba todo hecho, acabado y perfeccionado.
donde Dios contemplaba su hermosura y su creación acabada. El número 6 representa la humanidad, entonces el hombre bajaba hasta el número 6, gloria al Señor, hasta el número 6, y estaba representando soy hombre, y aunque tengo pecado, me voy a zambullir en la creación de Dios, en la gracia de Dios, gloria al Señor, en la ley de Dios, y entonces me voy a purificar, gloria al Señor, y cuando salgo puede haber el problema de que como yo ya estoy apto, estoy limpio, el que va a entrar, que es inmundo, porque está contaminado, porque viene pues del desierto, viene del campo, viene de otro país o del mismo país, puede ser un pariente mío, si accidentalmente, sin querer, él me tocó con el hombro, gloria al Señor, me ha infectado, me ha vuelto pues a pegar las inmundicias, y entonces yo tendría que volver a la cola donde hay cientos o miles de personas y esperar otra vez mi turno. ¿Qué hicieron entonces los sacerdotes y los ancianos? Pues pusieron como una especie de valla de piedra que hiciera la división de la entrada y de la salida. Así que el que salía, el que había entrado y quedaba purificado, volvía a salir, pero había ya una pared divisoria para que el que entrase no pudiera verse con él, o al menos no lo pudiera tocar, y así no quedara pues inmundo, gloria al Señor. Y esto lo encontramos pues en la entrada de Israel, lo vemos en Corazín, cerca a la puerta de lo que es la sinagoga, para que las personas pues que entrasen, que vinieran de fuera, como tenían toda la pasión, la ilusión del mundo de entrar en Jerusalén para entrar en la sinagoga, compartir algo de la palabra de Dios o escuchar a algún anciano o maestro que compartiera la palabra del Señor, quizás por la prisa pues podría pues no pasar por este ritual y estaba contaminado y contaminaba a la congregación. Así que para prevenir, en las puertas de la sinagoga se montaba este receptáculo o esta especie de estanque de piscina, para que estos personajes que entraban antes de introducirse en la sinagoga se zambulleran en agua, y estaba representando la purificación, donde quitaba todas sus inmundicias y pudieran entrar a la sinagoga. Fijaros todo este ritual, gloria al Señor. Así que bueno, pues vemos que la costumbre pues era una costumbre de los judíos. Esto, hermanos, es la tradición de los ancianos, como nos comenta Marcos capítulo 7. Gloria al Señor. Nadie podía subir a presentar holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas al templo, si primeramente no se había lavado para poder entrar por las puertas de la ciudad. Gloria al Señor. Esta era la costumbre. Ahora, en este concepto que ellos tienen no era extraño para los judíos. ¿Por qué? Porque desde la edificación del tabernáculo, gloria al Señor, era un estatuto para los sacerdotes y para los levitas el poder lavarse en la fuente de bronce, como hemos mencionado antes, en el lavacro. Y esto pues lo vemos en Génesis, en Éxodo capítulo 25 y capítulo 30. Concretamente podemos verlo en el capítulo 30, desde el verso 17 al 21, donde ahí se encontraba el atrio, es decir, el patio, antes de poder entrar a lo que es el lugar santo, lo que es el santuario, y ofrecer algún sacrificio en el altar de bronce. Esta idea que ellos tenían en el desierto con el tabernáculo, que estaba dividido en 3 secciones, estaba el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Una vez que uno entra por la puerta del atrio, lo primero que te encuentras con el altar de bronce encendido siempre, donde allí uno presentaba su sacrificio, gloria al Señor. Luego tenías que andar hasta el lavacro o la fuente de bronce, donde uno se reflejaba su imagen, gloria al Señor, y donde estaba depositada el agua, que era una agua para purificarte del tránsito, del camino de día a día. Es decir, has sacrificado,
has presentado tu pecado, pero en el camino te ensucias, en el camino pues te contamina y ahora te encuentras con el agua. Y el agua es la que te va a limpiar, te va a capacitar para poder entrar a lo que es el lugar santo. Esta es la idea. Gloria al Señor, aunque estos son sombras que se va a revelar luego en el Nuevo Testamento, el atrio, la fuente del lavacro, lo que es el altar del incienso, lo que son el menorá, que es el candelero de los 7 brazos, la mesa del pan de la proposición, gloria al Señor, el altar pues de bronce, donde estaba el fuego encendido para los sacrificios. Todo es una simbología tipológica que apunta a Cristo como el antitipo. Todo tiene cumplimiento en Cristo, pero para ellos estaba todo velado. Ahora, esta idea no cambia cuando se establece, se inaugura, cuando ya se está establecido el templo siglos más tarde. Gloria al Señor. Cuando está en el templo, la función puede variar en que hay algún método más adicional, pero la idea no cambia. Gloria al Señor, no cambia, ¿vale? Es la misma y exacta, el mismo conceptos. Gloria al Señor. Así que bueno, mira, esta va a ser pues la introducción, ¿vale? Gloria al Señor. Esta es la introducción, la primera grabación, pues del tema a tratar, gloria al Señor, de la purificación, gloria al Señor, de la tradición y costumbres del pueblo de Israel. Así que, hermanos, en esta mañana ha sido un placer con ustedes compartir una porción de la tradición y cultura del pueblo judío. Que el Señor os colme de bendición y hasta mañana. Bendiciones. Un abrazo de parte de vuestro hermano Chato, siervo